Hola, ¿qué tal? Reciban un saludo a todos. Un gusto saludarles nuevamente. En este video vamos a ver cómo utilizar un par de métodos muy usados dentro de jQuery. Para ello vamos a utilizar un par de archivos de tipo JSON que pues básicamente nos van a proveer de un par de, este, de listados de información. En este caso, lo que queremos hacer es seleccionar de una lista de un select de tipo HTML una opción y que en el siguiente select se carguen los datos que correspondan a la opción que nosotros estamos seleccionando. Vamos a crear un proyecto utilizando Replit y vamos a poner aquí ejercicio jQuery listas. Okay. Ya lo tenemos ahí creado. Ya saben, nos carga por defecto ahí la estructura de un HTML. Si yo corro el proyecto no me muestra nada y bueno, pues hay que irlo llenando. Pero lo que nosotros necesitamos es crear inicialmente para este ejercicio un par de listados. ¿Okay? El primer listado que nosotros pretendemos observar y del cual nosotros vamos a seleccionar una opción es un listado que contiene los estados que integran la República Mexicana. Entonces vamos a agregar aquí un pequeño encabezado, por ejemplo 2. Ustedes pueden agregar el que más les agrade. Vamos a poner estado. Ok. Y agregamos nuestra lista desplegable, que es un select. Vamos a ponerle, ya saben, un atributo name. Vamos a poner aquí estado. Estado. Y vamos a agregarle un identificador, un atributo id. Estado. Y bueno, pues eso es todo. Vale. Cerramos nuestro listado. Y vamos a agregarle una opción por defecto. Acuérdense que para agregarle opciones a este listado se lo hacemos con una etiqueta option. Y aquí le vamos a poner seleccionar. Ok. Si nosotros corremos aquí el proyecto, pues ya está ahí nuestro encabezado, nuestro headline de tipo H2 y tenemos ahí un listado vacío. Aquí nos faltó una hora. Muy bien. Entonces, nosotros queremos llenar esta lista que hasta el momento está vacía con los nombres de los estados de la República Mexicana. Para ello nosotros vamos a echar mano de un ¿cómo se llama? De un archivo que nos provee toda esta información. Aquí está, y que tenemos aquí estados. Okay, si nosotros verificamos el contenido del archivo, pues nos vamos a dar cuenta que tiene un listado, tiene un JSON, ¿sale? Donde viene aquí un primer registro que se llama estados y dentro de él viene un arreglo con los nombres de los estados. Aquí vamos a hacer una modificación. Vamos a cambiar esa simple por dobles para que perfectamente se identifique ahí, ya no nos esté marcando el error que hace un rato nos está mostrando. Ahora sí, ya tenemos ahí nuestro listado y con esto nosotros vamos a llenar todo lo que tenemos acá. ¿Vale? Perfecto. Entonces nos vamos a script, pero antes de eso pues tenemos que agregar jQuery a nuestro proyecto. Hasta el momento no tenemos jQuery aquí, ya saben, vamos aquí a la parte de packages, seleccionamos jQuery y nos agrega ahí la liga del sitio oficial de jQuery para que hagamos uso de su librería. Ahora sí, regresamos a nuestro archivo de script y ahí comenzamos con nuestra primera función anónima, ¿okay? Lo de la cual vamos a definir todo el comportamiento
asociado a diferentes elementos del HTML en el cual estamos trabajando. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer es que cuando se cargue nuestro documento HTML, pues también automáticamente se cargue el contenido del listado. Hasta el momento está vacía. Lo que procedería si es que no tuviéramos jQuery o ningún otro lenguaje de programación sería empezar a capturar aquí uno por uno las opciones que van a estar disponibles dentro de este listado. Evidentemente, pues nosotros no queremos eso, no queremos estar capturando a mano. Por lo tanto, hacemos uso de un archivo que contenga esta información. En este caso estoy utilizando un JSON. Bueno, para que nosotros podamos acceder al contenido de un JSON, tenemos que utilizar el método getJSON. ¿Okay? Como parámetros de este método, nosotros vamos a colocar el nombre del archivo, ¿vale? Y a continuación definimos una función para, en este caso, ir agregando estos elementos al listado. Vamos entonces a agregar el nombre del archivo, en este caso se llama estados.json, y a continuación definimos una función normalmente dentro del cuerpo de nuestro método que es JSON. Y ahora sí, pues observen cómo aquí ponemos un paso de parámetros dentro de la función. Esto implica que los datos que están dentro de nuestro archivo JSON pasan a la función a través del parámetro data. ¿Okay? Vamos a hacer algunas pruebas para ver qué es lo que nos muestra este parámetro, qué es lo que tiene. Vamos a escribirlos aquí en la consola. ¿Okay? Y con respecto a lo que nosotros veamos, pues podemos ahora sí ir accediendo a los datos. Entonces aquí en la parte de la consola observen que cuando yo mando a escribir data, lo que me muestra es básicamente la estructura del JSON, ¿no? Observen. Entonces, para que yo pueda acceder a los nombres de los estados, tengo que indicar aquí el atributo estados. Es decir, si yo aquí escribo, por ejemplo, data estados, ¿vale? Ahora sí, accede directamente al arreglo de los estados. Ya no me muestra aquí el nombre del, ¿cómo se llama? Del índice, ¿no? De la etiqueta asociada a este arreglo. Por lo tanto, una vez que yo identifico cuál es la estructura del JSON, pues simple y sencillamente recorro este arreglo para imprimir los nombres. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo lo puedo hacer? Pues con un ciclo. ¿Bien? Vamos a utilizar un ciclo que recorra uno a uno cada uno de los elementos de este arreglo, así que podemos decir y en data.estados. ¿Ok? O si no quiero escribir todo completito, simplemente digo aquí var datos va a ser igual a data.estados. Vamos a darle un poquito de vuelta, pero para que quede así como más compacto a la hora de que yo quiera escribir los datos. Pongo datos. Ok. Y ahora sí que ahí tengo mi ciclo. Y vamos a hacer una primera prueba para ver que se acceda a cada uno de los elementos del arreglo, donde están, o cada uno de estos corresponde más bien al nombre de cada estado. Y vamos a poner aquí console log, voy a decir datos, y en este caso acuérdense que I es el índice numérico. Entonces datos es el arreglo de todos los nombres de los estados, e I va a ir desde 0 hasta el último de los elementos. Ok, veamos cómo resulta. Observen que ahora sí está mandando a escribir cada uno de los nombres de los
los estados que están almacenados en ese arreglo dentro del JSON. Bueno, como ya hice mi prueba y vi que funcionó bien, entonces ahora lo que procede es meter los elementos dentro de mi listado de tipo HTML. Para que yo pueda hacer eso necesito identificar de alguna manera el nombre o alguna etiqueta que haga referencia a ese listado. Si yo voy a mi HTML, recuerdo, o observo más bien, que mi select tiene un atributo name y un atributo ID o ID, perdón. Bueno, perdón, es lo mismo. Estado, ¿ok? Entonces, según jQuery, pues yo puedo indicar o hacer referencia o acceder al DOM del HTML a través de un selector, en este caso del identificador. Bueno, sé que para utilizar un identificador pongo numeral y a continuación el nombre del atributo ID, o el valor, perdón, del atributo ID, en este caso es estado. ¿Ok? Y bueno, pues también tenemos diferentes métodos para modificar atributos, remover atributos, cambiar valores de los atributos o agregar nuevos elementos de tipo HTML a algún contenedor o modificar la estructura de algún elemento de HTML, etcétera, etcétera. En este caso, si nosotros observamos nuestro HTML, en el listado nada más tiene una sola opción, que es seleccionar, que es la que vemos en pantalla. Yo lo que quiero es que agregue más elementos. Para agregar más elementos necesito que tengan esta estructura, es decir, que digan option y acá dentro vaya el nombre del estado y aquí cierre la etiqueta option. Bueno, pues eso lo indico aquí. ¿Vale? Si yo quiero modificar el contenido, es decir, agregar HTML en este caso al listado, pues pongo HTML. Sin embargo, en cada iteración va a quitar lo que estaba antes y va a poner algo nuevo. ¿Vale? Por lo tanto, el método HTML no me va a servir. Yo lo que necesito es que más bien vaya agregando, no sustituyendo el contenido. Por lo tanto, yo tengo el método append, entonces aquí adentro le digo qué es lo que quiero que agregue al elemento identificado con el atributo ID con valor estado. Le digo, pues quiero que agregues una etiqueta option. Tenemos el cuerpo de la opción y quiero que me muestres el nombre de cada estado. Yo sé que el nombre de cada estado, ¿vale?, es igual a decir datos de i. ¿Okay? Entonces con esto yo ya estoy agregando tantas opciones, n opciones, ¿vale?, dentro de mi listado que se llama estado, ¿ok? Para que ahora si se llene aquí esta lista desplegable sin necesidad que yo esté escribiendo estado por estado. ¿Ok? Simple y sencillamente vamos a correr aquí nuestro proyecto y si nosotros observamos, ahora sí, ya se ha llenado mi listado con cada uno de los nombres de los estados. Ya con esto nos ahorramos varios minutos de estar escribiendo. Y pues si nosotros en algún momento necesitamos hacer alguna modificación, ya no vamos al código, sino más bien vamos al JSON y aquí modificamos a lo mejor algún error de puntuación, algún error de dedo, a lo mejor omitimos agregar elementos o a lo mejor repetimos alguno, etcétera, etcétera, quizás el orden. Pero bueno, ya no nos preocupamos por mover el código. Muy bien, hasta el momento pues ya hemos accedido a estos valores. Ahora vamos a agregar un nuevo listado. ¿Vale? Y este listado se va a llamar municipios. La idea es que cuando yo seleccione un estado, ¿vale?, y este listado de municipios se llene con los municipios que corresponden a ese estado. ¿Okay? Este es un digamos, esto es algo que se solicita mucho dentro de las aplicaciones web y en otras aplicaciones, ir llenando los listados dependiendo de las selecciones que se
que se van haciendo previamente, ¿no? Ok, ahí está mi select. Aquí. Select. Voy a llamar municipio. Municipio. Tengo option. Okay, y también lo ponemos ahí. Seleccionar. Perfecto. Corro aquí, pues ya aparecen los estados. Y evidentemente municipios está sin ningún elemento. Y todavía más. Así por ejemplo, y como parte de un proceso de validación de un formulario, yo lo que necesito es que antes de que pueda dar clic aquí y seleccionar cualquier cosa, primero selecciono un estado, pues puedo incluso deshabilitar el elemento, ¿no? Vamos a ponerle su atributo disable y con eso el elemento está deshabilitado para que no pase nada por aquí. Entonces está mi usuario obligado a primero seleccionar aquí para que después esto se habilite y se llene con los datos que corresponden, por ejemplo, a los municipios del estado de Chiapas. ¿Okay? Por lo tanto, pues aquí nos hace falta otro listadito donde diga qué municipios hay, ¿no? Aquí tengo otro archivo que se llama municipios. Si yo verifico aquí el JSON, se llama municipios, pues veo aquí una base de datos. Más bien este fue un archivo JSON que se generó a partir de una base de datos estructurada de tipo SQL, donde me agrega en el arreglo, por ejemplo, varios elementos. Aquí me está agregando un elemento, ¿sale? Donde dice cuál es la versión del MySQL que lo generó, a través de qué aplicación. Observen, dice aquí exportado a JSON a través de un plugin de PHPMyAdmin. ¿Sale? Aquí está el nombre de la base de datos de donde se exportó la información. Aquí dice cómo se llamaba la tabla, ¿sale? La base de datos, y a continuación viene un atributo que se llama data, y dentro de ese data viene un arreglo, ¿sale? Donde están contenidos ahora sí todos los registros de los municipios. Viene una clave, viene el nombre de un municipio y el estado al que pertenece. ¿Okay? ¿Cuántos registros son? Pues n, ¿no? No sabremos. Necesitamos entonces acceder a esta información. Bueno, pues vamos. Ya vimos cómo acceder previamente a un JSON a través del método .getJSON, y lo mismo tendríamos que hacer en esta oportunidad. ¿Okay? Pero esto lo va a hacer siempre y cuando el usuario seleccione previamente una opción del listado de estados. ¿Okay? Así que necesito primero asociar ese evento, ¿vale? Ese evento de selección de una opción, para que en ese momento busque los municipios que corresponden. Entonces mi lista se llama estado, ¿vale? Y el evento que le voy a asociar es el evento change. Es decir, este evento sucede o se activa cuando yo selecciono algo de mi listado. Por defecto, cuando empieza, está así en seleccionar. Cuando yo agrego, por ejemplo, y le doy clic aquí en Colima, en ese momento ocurre el evento change. Así, asocio una función a ese evento. Y aquí defino el cuerpo de mi función. Por ejemplo, lo primero que quiero es que se habilite este listado de aquí abajo. Entonces ya saben, aquí indicar aquí con mi selector. El listado se llama municipio. No recuerdo, si ustedes bien recuerdan. Chequemos el HTML, aquí está, municipio. El identificador es lo que a mí me interesa para indicar aquí correctamente en JSON.
municipio, punto, y a continuación tengo que invocar un método que me permita habilitar este elemento de HTML que tiene por defecto un atributo que se llama disable. Ese método que yo voy a utilizar se llama remove attribute. ¿Bien? Aquí le digo cuál es el atributo que le voy a eliminar a ese elemento. El atributo que le voy a eliminar es disable. Observen, aquí mi listado tiene un atributo que se llama disable y este es el nombre del atributo, y este es el atributo que yo voy a quitar. Si quisiera quitar por ejemplo name, pues le digo remove attribute name o ID, lo que yo quiera, ¿vale? Acuérdense que JSON me permite acceder al DOM del HTML, es decir, acceder a cualquier elemento del documento y modificarlo, o eliminarlo o agregar nuevos elementos. Ok, entonces con esto ya le dije, quítale el atributo disable cada vez que alguien seleccione algo dentro del listado de estados. Vamos a probarlo. Así que si yo selecciono, observen cómo está deshabilitado, pero si selecciono algún elemento de mi listado, en ese momento se habilita el listado de municipios. Perfecto, ya quedó la primera parte, ya está listo para que mi usuario seleccione algo de aquí. ¿Qué sigue ahora? Pues necesito acceder al JSON, ¿no? Para eso necesitamos otra vez nuestro método getJSON. Recuerden que getJSON tiene algunos parámetros de entrada, como lo son el nombre del archivo, en este caso es municipios punto, y lo asocio con una función, el parámetro data, que va a recuperar el contenido del archivo. Ok. Entonces ahora lo que tengo que hacer es ver cómo acceder a los elementos de mi JSON de municipios. ¿Okay? Vamos a hacer nuevamente la prueba que hicimos en el anterior método getJSON. Log, vamos a utilizar nuestra consola y vamos a imprimir lo que está en data, ¿no? Como previamente nosotros revisamos, ¿vale? Este listado de municipios no tiene la misma estructura que tenía el de estados. Observen, en estados nada más teníamos un atributo y ese atributo estaba asociado, ¿vale?, con un arreglo de cadenas, pero en el caso de los municipios no, ¿vale? En el caso de los municipios este JSON fue generado a través de un API de PHPMyAdmin, es decir, proviene de una base de datos de MySQL o de MariaDB, por lo tanto le da una estructura distinta al JSON que ahora voy a manejar. Entonces tenemos que identificar cómo acceder a los valores, ¿vale?, de los municipios. Muy bien, vamos a correr aquí. Hasta ahí no hay problema. Yo selecciono por ejemplo Ciudad de México. Ok, y ¿cómo se llama? Ya habilitó aquí mi listado, pero no está escribiendo nada. Vamos a ver por dónde. Bueno, viendo aquí, observando mi código, veo que el municipio es en lugar de .json le puse coma. Vamos a actualizar aquí. Seleccionamos uno. Y observen, ahora sí, ahí está. Se activó el evento change de mi listado estado. Y entonces jaló los datos del archivo municipios.json. ¿Okay? Observemos que se muestra en la consola. ¿Okay? Observen, aquí están, ¿vale?, los diferentes atributos de mi JSON, ¿vale? Aquí empieza uno, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro. Entonces prácticamente yo necesito acceder
al número 3, ¿vale? Porque en el número 3 hay un índice que se llama data que contiene el arreglo de municipios, ¿ok? No me interesan los dos primeros porque esos nada más traen la descripción de la base de datos, cómo se llama la tabla, etcétera, etcétera. Así que, por ejemplo, si yo mando a imprimir aquí data, no tengo aquí un índice, una etiqueta, un string, accedo con índice numérico. A ver. Observen cómo ya indicando el índice numérico, es decir, data 2, entonces ahora sí accede al arreglo de al registro donde vienen los municipios, ¿no? Además de unos elementos que se llama type, name, database y data, ¿sale? Yo necesito acá indicar que necesito, más bien que específicamente voy hacia el elemento data de ese registro. ¿Ok? Entonces, aquí punto data. Nuevamente seleccionamos uno y observen como ahora sí ya está accediendo, ¿vale?, a cada uno de los elementos, o más bien a estar accediendo al arreglo donde están los, ¿cómo se llama? Los arreglos que contienen los datos de los municipios, ¿sale? Y pues ahora sí ya los podría yo iterar para irlos desmenuzando, ¿no? Por ejemplo. Entonces, para no escribir todo esto cada vez que yo quiera acceder a este arreglo, pues puedo usarlo con una variable. Acá le digo, por ejemplo, a datos, esto va a ser igual a data en el elemento 2, específicamente el elemento data. Ok, ya está. Y ahora sí lo puedo iterar y le digo for y dentro de datos, y a continuación pues ya empezar a acceder a estos elementos. Si yo escribo datos aquí, vamos a ponerle otra vez, hacer nuestras pruebas, vamos al log datos de i, vamos a ver qué nos muestra con datos de i. Entonces vamos acá arribita para que no nos haga mucho ruido. Ahí está. Vamos a ver qué nos muestra. Observen, ya estoy accediendo a los arreglos donde está la información de los municipios, así que aquí ya nada más falta que yo escriba el nombre del atributo al cual yo quiero acceder. Por ejemplo, si quiero acceder al nombre del municipio, necesito invocar el atributo municipio. ¿No? Dale, y observen ahí cómo aparecen ya los municipios. Si yo quisiera acceder a la clave, pues aquí pongo clave. Si yo quiero el estado, pues pongo estado, punto estado. ¿Okay? Está excelente. Ya se habilita mi listado y carga los municipios, pero yo no quiero que cargue todos los municipios. Yo quiero que cargue aquellos municipios que correspondan al estado que seleccioné en el listado de arriba, ¿vale? Bueno, pues entonces en algún lado debo de tener esa referencia del estado que se seleccionó en la parte de arriba. Observemos nuestro listado de arriba. Cuando se agregan estos elementos, ¿vale?, se agrega un option, el nombre del estado, y se cierra el option, ¿vale? Entonces yo lo que necesito recuperar es el valor del listado. Es que digo var, por ejemplo, estado va a ser igual a lo que esté en el elemento estado, y invoco nuevamente otro método, y ese método se llama val. El método val lo que hace es recuperar el value de un elemento HTML, ¿vale?, del atributo value, en este caso del listado. Acá explícitamente no hay un atributo value, ¿vale? Aquí directamente no existe, no está explícitamente el atributo value. Por lo tanto,
Este listado va a tener un value que equivale al texto que yo seleccione, ¿sale? Si yo selecciono, por ejemplo, CDMX, Ciudad de México, entonces el value de este listado es CDMX. Si yo selecciono Campeche, el value va a ser Campeche, etcétera, etcétera. Si yo no quisiera que el value fuera el texto que se muestra, entonces agrego un atributo value aquí, ¿sale? Y yo ya le asigno a un valor que yo necesite, ¿no? Pues un valor numérico, una clave, etcétera, etcétera. Independientemente de que mi usuario vea acá nombres, no claves. Como este no es nuestro caso, entonces el value y el texto que se muestra en el listado es el mismo, ¿okay? Por lo tanto, lo que yo recupero aquí pues es el nombre del estado. Y es adecuado y digamos que me ayuda porque si yo checo mi listado de municipios, sale cada uno de los registros tiene el nombre del municipio y el nombre del estado. Entonces puedo yo buscar los municipios dependiendo del estado sin ningún problema. Entonces necesito simple y sencillamente agregar aquí una condición y decirle si los datos, ¿vale?, del elemento y del atributo estado son iguales a el estado que el usuario seleccionó previamente, es decir, esto de acá, entonces ahora sí agrega un elemento a mi listado de municipios. De entrada vamos a hacer la prueba con la consola. Vamos a quitar esto de aquí, lo vamos a poner por acá, ¿vale? Y vamos a hacer la prueba. Vamos a correr aquí, vamos a seleccionar Estado de México y observen como aquí en la consola ya lo que se muestra son los nombres de cada una de las delegaciones de la Ciudad de México que equivalen a municipios de un estado, ¿no? Fíjense que a partir de hace unos años la Ciudad de México ya se considera como un estado, ¿vale? Si selecciono otro como nuestro estado Puebla, pues ya lo que se lista aquí van a ser los 217 municipios de nuestro estado, ¿no? Por aquí seguramente va a estar también Puebla, sale dentro de este listado. Aquí está. Bueno, ya lo vieron acá arribita, ¿no? Ok. Bueno, ya vi que hace perfectamente el filtrado en base a la condición que yo agregué aquí. Bueno, pues ya no los voy a mandar a escribir en la consola, sino los voy a agregar a mi listado de municipios. Indico aquí con mi selector municipio punto. Acuérdense, no voy a en este caso mi listado está vacío, ¿vale? Vamos a utilizar lo mismo que hicimos acá arriba. Vamos a ponerle append para que agregue nuevos elementos, para que mantenga la opción seleccionar, ¿vale? Y dentro de append vamos a agregar pues el HTML que se va a estar mostrando en nuestro listado. Ok, option, una opción que abre, una opción que cierra, ya está. Y a continuación el nombre del municipio. Y acuérdense que aquí en JavaScript se concatena con el operador de la adición, el más. Y aquí dentro va datos, el elemento y el atributo municipio. Perfecto, ya está ahí. Entonces corremos nuevamente nuestro proyecto, seleccionamos un elemento de aquí, Puebla, y nuestro listado se verá lleno con todos los municipios del estado de Puebla. Perfecto. Parece ser que ya quedó bien. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, digo, no, me equivoqué de estado? O más bien, a lo mejor quiero seleccionar otro, por ejemplo, de la Ciudad de México. Y observo que mi listado se mantienen los del estado de Puebla, que es incorrecto. Y al final me agrega las delegaciones de la Ciudad de México. Y eso ocurre porque yo aquí le puse append. Pero si pusiera HTML, entonces siempre me dejaría una sola opción. Observen, HTML, corro,
selecciono por ejemplo Ciudad de México y observen que nada más tengo uno. ¿Eso por qué ocurre? Porque cada vez que agrega una opción sustituye lo que ya estaba por el elemento que va a agregar. Entonces no funciona que agregue aquí HTML. Vamos control Z. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues puedo indicar aquí en mi evento change que cada vez que alguien seleccione algo de este listado de estados, además de deshabilitar esto, que lo limpie. Y con eso yo ya estoy asegurando que cada vez que le dan clic, además de que se habilita y se limpie, lo va a cargar con datos. Y si alguien más vuelve a seleccionar otra opción, o si más bien si el usuario selecciona otra opción, nuevamente lo vuelve a habilitar, que ya estaría por demás, lo limpia y le agrega esos nuevos datos. ¿Eso dónde lo hago? Pues antes de todo, habilito mi lista y además quiero que limpie mi listado. Y en este caso, si yo ya vi que el método HTML sustituye el contenido, en este caso de mi listado, pues ese mismo método lo voy a utilizar. ¿Qué quiero que le ponga por defecto? Pues el mensaje que se muestra de inicio, ¿no? En mi listado. Seleccionar. Y ahí está. Así que nuevamente corremos aquí. Selecciono es la Ciudad de México. Ahí se agregan todos las delegaciones del Estado de México. ¿Vale? Pero a lo mejor ya cambio de opción. Voy a Puebla. Se limpia el listado y me agrega ahora solamente los municipios del estado de Puebla. Ok. Pues con eso ya quedó. Ya se solventó la parte de la selección de estados y cómo vamos llenando nuestro listado con los municipios que corresponden a la opción que nosotros previamente seleccionamos. Finalmente, vamos a, de manera muy básica, a hacer uso de uno de los métodos más ampliamente usados, ¿no? Que es el método Ajax de jQuery. Muy bien, entonces una vez que el usuario ya selecciona el estado y el municipio, por ejemplo, quiero que me muestre aquí un mensajito, ¿no? Eso lo va a hacer siempre y cuando mi usuario seleccione una opción del municipio. Y así que nuevamente aquí con nuestro selector municipio, en el evento onChange y defino el contenido de mi función anual. Okay. Entonces este Ajax va a estar, digamos que muy básico. Normalmente Ajax trabaja, o bueno, vamos a empezar con definir qué es Ajax. Ajax como tal se traduce como Asynchronous JavaScript and XML, ¿vale? Entonces es una técnica que realiza peticiones al servidor, ¿vale? Para recuperar información que provenga de y agregarla a mi documento, ¿vale? ¿Cuál es la ventaja de utilizar Ajax o por qué utilizamos Ajax o cuándo utilizamos Ajax? Bueno, por ejemplo, cuando cargo un contenido en una página, en un documento, y yo no requiero estar, o más bien no deseo que se recargue nuevamente toda la página para agregar algún elemento o para mostrar algún resultado de alguna consulta, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ahorita estamos nosotros utilizando los datos que están en listados de JSON, ¿vale? Pero puede ser que estos datos estén en una base de datos como tal, ¿no? En un MySQL, en un SQL Server, en un SQLite, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces necesitamos hacer una consulta a base de datos. Eso se hace con lenguaje de servidor y ahorita estamos trabajando con lenguaje de cliente, ¿vale? Por lo tanto, cada vez que mi usuario selecciona aquí una de estas opciones, entonces en ese momento se desata un evento, un change, y se invoca un método que dijimos se llama Ajax. ¿Okay?
Y el Ajax lo que hace es hacer una petición asíncrona, es decir, no recarga nada aquí, no pasa nada acá. En segundo plano se genera una petición que atiende mi servidor a través de un lenguaje de servidor, valga la redundancia, que puede ser Python, puede ser Python, perdón, puede ser PHP, X, puede ser lo que sea. Resuelve la petición y envía un estado con el resultado, ¿vale? Si es que el estado que resulta es exitoso, entonces manda un resultado y aquí en pantalla sucede algo, ¿no? A lo mejor me aparece una palomita o me manda un mensaje, un pop-up, o algo se carga, o algo se elimina, algo se oculta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero no se recarga mi página. ¿Ok? En este caso, como nosotros todavía no llegamos a la parte de lenguajes de servidor, pues lo único que vamos a hacer es cargar un HTML que va a estar dentro de otro archivo. ¿Ok? Así que ahorita no es muy relevante, digamos que lo que se va a enviar aquí, ¿sale? Es decir, aquí yo podría enviar variables como son el identificador del estado y del municipio, ¿sale? Y del otro lado lo recibe un lenguaje de programación del servidor y me manda una respuesta. Como ahorita no estoy manejando un lenguaje de servidor, entonces lo único que quiero es recuperar algo que está en otro, ¿vale? Entonces les digo, ahorita no es tan relevante. Podemos indicar el método por el cual se envía la petición. El parámetro URL indica cuál es ¿cómo se llama? La dirección del servicio que estamos solicitando en un servidor. En este caso vamos a solicitar algo a una página que se llama mensaje.html, perdón, aquí en el .com es coma, ¿vale? Y por ejemplo aquí podríamos agregar un paso de parámetros, ¿no? Okay. Y a continuación vienen los estados, es decir, si la petición que se realiza y devuelve un resultado success, es decir, que si fue exitosa la petición y que se resolvió de manera correcta, entonces va a ocurrir lo que yo defino aquí adentro. ¿Bien? Para no enviar o para no decir que entonces está vacío, vamos a mandarle una cadenita vacía. Ok, entonces si es exitoso, lo único que queremos que hagas es que agregues eso al body de nuestro documento HTML. Como no quiero que sustituyas nada, simple y sencillamente quiero que lo agregues con lo que ya estaba. Se utilizó el método append y vas a imprimir lo que me mande el servidor como respuesta. En este caso está dentro del parámetro data. Ahí está perfectamente. Ok, necesitamos agregar pues nuestro documento que se llama mensaje.html. Ok, así que aquí le vamos a poner mensaje.html. Y aquí lo único que quiero tener es un párrafo. Y ahí le voy a poner un mensaje, por ejemplo. El municipio se seleccionó correctamente. Ok, y ya está listo. Vamos a poner nuestra resalte el mensajito y ahí está. Ok, entonces de este lado lo único que está dentro del archivo mensaje.html es un párrafo que trae aquí un texto y resaltado una parte donde dice correctamente. Y eso es todo. Así que cada vez que yo selecciono una opción de los municipios, lo único que iré haciendo es agregar ese mensaje. ¿En dónde lo voy a agregar? En el body de mi documento. Y eso es todo.
Ok, aquí México, selecciona una opción y observen cómo agrega, ¿vale?, el mensaje después de mi listado, ¿vale? ¿Por qué lo agrega después? Porque yo aquí le dije, si la petición es exitosa, entonces al body le vas a agregar o insertar lo que resulte de la petición que yo estoy haciendo, ¿vale? ¿A dónde se lo pedí? A mensaje.html, ¿vale? Y el mensaje.html que hay es un párrafo, entonces esto es lo que manda, ¿ok? De regreso. ¿Solamente puedo hacer eso? No, pues puedo hacer otras cosas, incluso por ejemplo también puedo invocar un mensaje, ¿cómo se llama? Una ventana con un mensaje. Y ya está. Corro nuevamente. Y ahí está, me manda el mensaje. Y aquí está el resultado de lo que se solicita de la petición que se realiza a esta ubicación, ¿vale? Entonces ahorita no podemos hacer otra cosa. Ya cuando tengamos conocimiento del lenguaje de servidor, entonces enviamos por ejemplo a mensaje.php o .aspx o .py, y entonces lo que nos tiene que regresar pues ahora sí es el resultado de un procesamiento que se realiza con ese lenguaje, a lo mejor una consulta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? En este caso pues simple y sencillamente es un mensaje. ¿Okay? Bueno, espero que haya quedado claro los conceptos que se revisaron hoy. Básicamente se utilizaron un par de métodos de JQuery, que es getJSON, para trabajar con JSON, y Ajax para realizar peticiones asíncronas al servidor. ¿Okay? Nos vemos en el siguiente video, cuídense mucho, buen día.